El general Alberto Mejía Ferrero fue comandante de las fuerzas militares. También fue embajador de Colombia en Australia. Conoce muy bien la región de Asia y del Pacífico. Su formación militar y estratega le permite tener una visión distinta sobre la geopolítica. Por eso hablamos con él para entender lo que está pasando en el mundo de hoy. Muchos países de la región llaman el Indo-Pacífico, que es esa área geográfica que cubre pues todo el Océano Índico y todo el Pacífico, todo el sudeste asiático, pero también toda la costa oriental de Asia. Por supuesto incluye a Oceanía en este concepto y básicamente pues el análisis que hemos hecho es cuál es la relación primero de Latinoamérica con el Indo-Pacífico, después la relación específicamente de Colombia, los impactos y efectos de esa relación con esta región, pero el mar de posibilidades que se abren allí para nuestra economía, nuestro comercio y en fin para todo el portafolio del Estado colombiano. Entonces lo que estamos diciendo es una región donde está el 60% de la población mundial, donde se mueven las principales fuerzas del mercado, donde las principales potencias del mundo están mirando para insertarse cada día más, donde ya tenemos unos tratados con algunos de estos países, como por ejemplo Corea y Japón, pero las oportunidades están allí y Colombia tiene la capacidad y la posibilidad, la fortaleza como país, como nación, de insertarse en esta región y de ampliar el portafolio de no solamente de su relación política y diplomática, sino muy puntualmente de su proyección económica y de mercado. Indudablemente allí hay una lucha de diferentes estados por tratar de, por un lado, ayudar a la región y por otro lado, de tener más acceso y más control. Puntualmente, la lucha principal está entre la visión de los Estados Unidos versus la visión de China. Entonces, esto ha hecho que se creen y se fortalezcan, por ejemplo, alianzas de tipo comercial, pero también alianzas desde el punto de vista de la seguridad estratégica de los países. El Quad, por ejemplo, es un grupo entre Estados Unidos, India, Australia y Japón, por ejemplo, es una muestra importante de esta aproximación. También está los procesos de fortalecimiento de las capacidades militares, por ejemplo, entre el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos, solo por poner algunos ejemplos, pero también los esfuerzos, por ejemplo, de otra parte de China, por ejemplo, de tener una mayor presencia, por ejemplo, en el mar del sur de China y tener más control de lo que ellos tienen al momento, por ejemplo, a través de la creación de islas artificiales que funcionan como una especie de portaaviones en áreas de mar que hoy en día se consideran aguas internacionales. Entonces, digamos que Colombia, por supuesto, no está para intrometerse en estas grandes ligas de la seguridad estratégica, pero paralelo a eso sí hay todo un mundo del mercado, de la producción, de las tecnologías, de buenas prácticas, de buenas posibilidades que Colombia tiene que entender e insertarse. Solamente pongo el ejemplo de Vietnam. Todos sabemos que Vietnam sufrió una guerra terrible, un país que quedó destruido hace apenas unas 4 o 5 décadas y hoy en día es una economía que realmente es ejemplo en la región. Entonces, allí hay unos temas muy importantes que nosotros debemos aprender. Específicamente en Australia, es un país sumamente importante, muy poderoso en su territorio y en sus capacidades. Y por ejemplo, Australia, que es un país, una potencia minera en el mundo, presenta las mejores prácticas y estándares mundiales de protección ambiental en la minería, de apoyo al desarrollo social
en la minería. Esas prácticas son las que Colombia debe mirar con muy buenos ojos. En este momento, sin duda, hay un mundo en confrontación. Por un lado, unas confrontaciones de orden meramente político y diplomático, como por ejemplo China y Estados Unidos. Y por otro lado, unas confrontaciones ya cinéticas de guerra, como por ejemplo Rusia-Ucrania. Además de otros conflictos muy importantes, por ejemplo un punto muy caliente, el que genera Corea del Norte. Si seguimos un poquito más abajo, el de China-Vietnam. Si seguimos y damos la vuelta hacia más el Océano Índico, el conflicto, por ejemplo, de India-China, que han tenido en su borde, en la parte más alta de su límite norte, confrontaciones, pero también India-Pakistán, por poner un ejemplo. Todo eso hace que, en términos generales, sea un mundo mucho más complejo, mucho más difícil, en el que los organismos multilaterales, las organizaciones internacionales tan importantes como la ONU, entre otras, pues se vean en dificultades para parar la conflictividad y para parar la guerra. Esto hace indudablemente que si esos puntos están atrayendo la atención mundial y se convierten en el centro de la política, por supuesto que las luces, los reflectores están sobre esas regiones y Latinoamérica pierde su importancia. Por ello yo creo que la forma como Latinoamérica puede recobrar la importancia, por supuesto, es estar alejados de la guerra y el conflicto, pero a través de la unidad de sus economías, como por ejemplo la Alianza Pacífico, realmente dar un paso importante para presentarnos en bloque en algunos de los mercados internacionales. En el caso de Alianza Pacífico es mucho más poderoso ir de la mano Chile, Perú, México y Colombia que Colombia sola. Y yo pienso que ese es el camino. Cada determinados años se ha generado un nuevo orden mundial. Creo que la pandemia fue un elemento disruptivo muy importante que paralizó el mundo y lo puso a pensar. Pero al mismo tiempo, indudablemente, dentro del marco de la globalización hay unos procesos de búsqueda de crecimiento económico, de búsqueda de potenciar las economías y los países, e indudablemente en este momento hay una lucha muy grande, por ejemplo por parte de China, para quitar o restar la capacidad digamos de los Estados Unidos como primera potencia mundial. Eso está pasando, es reconocido internacionalmente, y por supuesto que eso genera alrededor un gran oleaje, grandes acciones disruptivas, genera tornados y ciclones, y por ello digamos que Colombia siempre debe estar pensando en fortalecer sus capacidades, en fortalecer su economía y en tener unas fuerzas militares que estén en capacidad de proteger los intereses del pueblo colombiano.